Buenos días, gente. Acá estamos. Llegamos a un punto clave ya de la restauración, en donde la moto está completamente desarmada y la he separado en sectores o en tipo de trabajo en el que le vamos a hacer. Así que en este episodio les voy a mostrar todo el plan de cómo vamos a trabajar a partir de ahora. Les voy a explicar en cada parte o componente qué es el proceso que le vamos a realizar, si vamos a restaurar una parte, si vamos a comprar la nueva. Les voy a comentar también un poco particularidades de la moto, de los sistemas, tips o cositas que les pueden llegar a servir en este tipo de trabajo o en mecánica general. Les voy a explicar bien qué cosas sí hay que reemplazar dependiendo del tipo de trabajo que se haga y dependiendo de lo que dice el manual o el fabricante que recomienda. Así que quédate, que arrancamos de verdad con la restauración. Y bueno, y lo recomendable, y como en todo, siempre hay que arrancar por la estructura o la base, que en esta moto, como sabemos, es todo lo que es el chasis, el basculante trasero. Y aprovechando que el chasis es de aluminio y ahora está completamente desarmado, lo primero que vamos a revisar son toda la estructura. Hay que buscar golpes, deformaciones o grieta. Y lo más importante desde el principio es hacer una buena limpieza, sacar todo el exceso de grasa, dejarlo lo más limpio que podamos, así cuando hacemos una inspección de todo lo que son las soldaduras y demás, lo veamos bien a detalle y no se nos escape nada. Bien, y con respecto al basculante trasero, lo más importante acá es revisar, obviamente, todos los bujes de sujeción al motor, que fue donde tuvimos el problema con el eje, toda la triseta, todo lo que tiene que ver con el soporte de la suspensión, y en la parte trasera todo lo que tiene que ver con el eje que soporta la rueda, disco de freno y demás. Tiro tips genéricos, ¿no? Por ejemplo, los bujes, generalmente el manual dice las dimensiones exactas que deberían tener, ver el estado, si hay desgaste o están rayados, todo lo que tiene que ver con retenes de aceite, de grasa, de polvo, eso. Lo recomendable es directamente cambiarlo, todo lo que son elastómeros, todo lo que tiene que ver con goma, caucho, que esté incorporado el caucho en su construcción, generalmente se cambia. Con respecto a la llanta, lo más importante es ver el estado del aluminio, que no tenga golpes excesivos, rayones muy evidentes. Y ahí vamos a decidir si se despintan o no, o se usa la pintura original de fondo, si le queremos cambiar el color o no. Con los discos de freno, lo único que vamos a revisar es el espesor, si está dentro de lo que dice el manual o el fabricante, y si no lo cumplen, directamente se reemplazan. Y si están dentro de los valores, pero tienen un desgaste o esos surcos que se ven son muy evidentes, se pueden reparar y les voy a explicar cómo hacerlo en el capítulo donde veamos eso. Las llantas de esta moto, por suerte, están en un excelente estado, no tienen nada raro, pero sí las vamos a revisar por completo. Vamos a tratar de ver el estado de los bolilleros, ¿sí? O de los cojinetes, que el manual recomienda cambiarlos. Vamos a ver, dependiendo del presupuesto que tengamos, si los vamos a cambiar o no, y vamos a ver el estado y les voy a mostrar qué tienen que ver y qué es lo importante en este tipo de rodamientos y cómo verificar si están en buen estado o no. Respecto a la suspensión, la delantera, lo más importante es revisar el estado de los guardapolvos y el retén para ver que no tengan pérdidas de aceite y que las barras estén lineales, que no estén torcidas, no tengan algún pliegue, etc. Respecto al monoshock o al amortiguador trasero, hay que verificar su funcionamiento, que se puede probar antes de desmontar con la moto, ver que, trabaje correctamente, y si no, probará a desarmarlo y hacerle un service completo dependiendo del estado general. En el capítulo que veamos pura y exclusivamente todo lo que es suspensiones, les voy a mostrar cómo se van a desarmar los barrales. Vamos a hacerle el mantenimiento básico, que es desmontarla, revisar todo el interior, revisar el estado general de las barras. Vamos a repintar la parte inferior, Obviamente todo lo que es trabajo de limpieza profunda se va a hacer con todo. Sistema de refrigeración. Bueno, acá lo importante de los radiadores, lo que tenemos que ver es su estado general
exterior, si no tiene una corrosión muy evidente. Obviamente si tiene pérdidas o no, eso se puede ver con el funcionamiento de la moto. Si la moto ya de por sí era una moto que no tenía pérdidas de agua, nos podíamos quedar tranquilos. Después con respecto a todo lo que son tuberías, tubos, mangueras, lo más importante es ver que no estén muy resecas. Sería ideal cambiarlas a todas, pero bueno, eso depende también del presupuesto que tenga cada uno para hacer este tipo de trabajo. Abrazaderas, vamos a cambiarlas. Si podemos cambiarlas, las cambiamos. Compramos unas buenas, de buena calidad. No compren esas chinas porque después al tiempo las van a odiar porque se rompen o no ajustan bien. Compren unas buenas abrazaderas de calidad que les va a ahorrar dolores de cabeza a futuro. Dos sistemas importantes en esta moto que conllevan a tener lo que se llama radiadores, que son elementos críticos para este tipo de motores que son con mucha compresión y levantan mucha temperatura, por ende el sistema de refrigeración es muy importante. Acá vamos a revisar todo, obviamente, vamos a ver el estado de las mangueras, no están en mal estado las de esta moto, y hablamos también del otro sistema de refrigeración, pero de aceite, porque esta moto además tiene un pequeño radiador de aceite que sirve para mantener el aceite en una temperatura óptima. Otra cosa que quiero revisar bien son los tubos que van del radiador de aceite al motor. Los vi y se vieron en los videos que estaban bastante, llevan como un cromado que se saltó todo, está con mucha corrosión. Así que ahí vamos a ver si se reemplazan o si esto que tenemos se puede hacer algo. Pero bueno, una cosa muy importante es el radiador de aceite. Les voy a explicar bien cómo limpiarlo dentro, cómo se hace una buena limpieza interna. Y le vamos a enderezar toda esa parte, ¿sí? Las aletas de refrigeración que son de aluminio. Les voy a explicar en este tipo que son en zigzag cómo ir enderezándolas, cómo dejarlo bien prolijito para que quede, digamos, estéticamente quede bien. Sistema de frenos. Vamos a revisar obviamente todo lo que son las pinzas de freno. Las pastillas se cambian. Vamos a ver el estado interno de las bombas de freno, los bombines, todo lo que es mangueras. Vamos a revisarlas. Les voy a contar qué deben hacer, qué deben verificar de este tipo de mangueras. Vamos a cambiar obviamente todas las juntitas de cobre que van en los niples. Y les voy a dar particularidades de frenos normales, comunes, como para que ustedes puedan aplicarlo a su mecánica general, a su moto, y particularidades de esta moto respecto a este sistema de freno combinado. Bueno, esto en esta moto en particular es muy importante porque tiene el sistema que conocemos de freno combinado. Acá es un trabajito más complejo y un poco más largo de una moto normal que tiene un sistema de freno con dos pinzas delanteras y una pinza trasera y sistemas independientes, o sea, freno trasero por un lado, freno delantero por otro. En esta moto no, en esta moto los frenos son combinados. ¿Qué quiere decir eso? Que si uno pisa el pedal de freno, por ejemplo, trasero, que lo tiene uno en el pie derecho abajo, si uno pisa el freno trasero, parte de esa presión también va a ir al freno delantero. Lo mismo que si usamos la maneta de freno delantero y accionamos el freno delantero, parte de esa presión se va a distribuir y va a ir también al freno trasero. ¿Qué quiere decir? Que yo con cualquiera de los dos bombas de freno acciono simultáneamente freno delantero y freno trasero, en unas medidas proporcionales dependiendo, ¿no?, de lo que estoy haciendo. El freno es uno de los sistemas más importantes en lo que respecta a la seguridad de la moto. Después están los sistemas que son importantes para el funcionamiento propio de la moto, pero para nuestra seguridad el freno es el sistema más importante y es al que mayor atención le tenemos que dar. Sistema de escape. Bueno, acá lo importante es ver el estado general del metal, que no haya una corrosión excesiva. Si el escape es de acero inoxidable, lo mejor que podemos hacer es tratar de eliminarle toda la suciedad, desengrasarlo y llevar el metal a pulirlo lo más que podamos. Si no es de acero inoxidable, lo que tenemos que ver es que si tiene un grado de óxido avanzado, tratar de ver que no se haya perforado o no haya aparecido, digamos, algún agujero en alguna parte, que no tenga pérdidas de gases.
Luego, si necesitamos hacer alguna limpieza interior, vienen un montón de productos especiales para hacer eso. Luego, como medida general, cuando vayamos a remontarlo, sí o sí hay que cambiarles las juntas. No podemos volver a poner las mismas. Bien, escapes. Acá lo más importante es ver el estado general externo. Después les voy a enseñar cómo hacer una limpieza interna, qué líquidos podemos utilizar para meter dentro, porque estos generalmente tienen catalizadores y bueno, hay que ver qué se le mete y qué no. Hay que tener cuidado con esto porque podemos estropear el catalizador. Vamos a revisar la medición de las ondas lambda. ¿Qué otra cosa vamos a hacer? Bueno, obviamente tratar de limpiarlos por fuera y hacer pulirlos o dejarlos lo mejor posible. Y lo que tiene que ver con los silenciadores, estoy pensando en ver si consigo 2 silenciadores nuevos, homologados, que me den un poquito más de sonido race, ¿no? El sonido que tiene el motor V4 es uno de los más lindos. De los 2 tipos de motores con el sonido más lindo son el V4 y el 4 en línea. Pero bueno, redondeando el tema de escape, vamos a hacer eso, una buena limpieza general, tanto interna como externa, y cuando remontemos el tema de los silenciadores, seguramente vayamos a ponerle los originales ahora, pero la idea va a ser ponerle después algún otro silenciador un poco más ruidoso, vamos a decirle así. Con el motor no siempre vamos a necesitar desarmarlo completamente, no todo motor. Sí les voy a decir qué verificaciones vamos a hacer antes y qué parámetros vamos a medir para decir si el motor se abre completo o no, ¿sí? Eso es un plan de acción que vamos a tener con respecto al motor. Acá no hay apuro, acá tenemos que trabajar muy bien y muy prolijos en lo que vamos a hacer, ¿sí? Y tener bien en cuenta todo lo que dice el manual del fabricante para devolverlo a funcionar en su óptimo estado. Bueno, el corazón de la moto, llegamos a lo que es el bloque del motor. El bloque de motor va a tratar primero de hacer un diagnóstico general y lo primero que deberíamos hacer es chequear el estado de la compresión para ver si el estado de los aros están buenos, si los asientos de válvula están cerrando bien, digamos, si el motor tiene la compresión que tiene que tener. En el manual dice qué valores tiene que tener. Yo ya estuve revisándolos, por suerte están en un excelente estado, así que nada, a medida que vayamos trabajando sobre el bloque del motor, les voy a ir explicando, ¿no?, cómo se mide. Vamos a hacer la prueba esta de compresión y les voy a explicar cómo se realiza y cómo la pueden hacer ustedes. Vamos a revisar el estado de las válvulas, luz de válvulas. Les voy a explicar bien el funcionamiento del sistema VTEC. Vamos a ver en profundidad cada cosa, cómo trabaja la moto, la parte eléctrica o electrónica para decidir el funcionamiento del VTEC, cómo lo abre, cómo lo cierra y qué hace mecánicamente la moto en ese punto. Sistema eléctrico. Bueno, acá vamos a hablar de algo muy importante y de algo que a muchos usuarios de esta moto le preocupa, que es el sistema eléctrico. Lo vamos a dividir en 2 bloques. Básicamente uno que tiene que ver con todo el ramal eléctrico de la moto y los componentes electrónicos que utiliza, sensores y demás. Los vamos a ir viendo por un lado. Y por el otro, que le voy a dedicar un capítulo en particular, un capítulo... La gata se puso a afilarse las uñas ahora, justo en este momento. Tiene toda la casa, todo cosa, nos viene al taller. Anda para allá, salí de acá. Ajá, tómatela. Retomamos. Si no tengo a la gata, tengo los otros 2 acá abajo que están revisando si estoy haciendo todo bien. Decía el sistema eléctrico. Y en lo que respecta al estator de esta moto, al generador, vamos a hacer un capítulo completo y les voy a explicar cuáles son las posibles soluciones que tienen, que ya les han hecho, digamos, en todo el transcurso de todos estos años. Obviamente los usuarios le han encontrado la vuelta. No es nada complicado, pero sí les voy a explicar por qué se genera esa falla, para que entiendan el problema, para que entiendan por qué la moto, por qué tuvo ese pequeño error de diseño o no, o está pensado así, o lo pensaron de otra manera y no funcionó. Pero para que entiendan eléctricamente cuál es el problema y de qué modo podemos solucionarlo.
Bueno, y esta es la parte final, donde acá se ve en la terminación verdadera cómo va a quedar la estética final de la moto, ¿no? Va a depender también del estado general de los plásticos que ustedes tengan y de si son reparables o no, o si ya tienen reparaciones bien hechas o mal. Nada, acá lo importante es ver la estructura general, que una vez montada coincidan todas las líneas, que quede prolija, que se vea estéticamente entera. Si deciden hacer alguna modificación, bueno, eso ya es otro tema. Pero acá lo importante es que si van a conservar los originales, los plásticos originales, hay que repararlos y dejarlos de la mejor manera posible para que cuando los ensamblemos todos juntos, las líneas coincidan, los soportes estén en perfecto estado, todo lo que tenga que ver con las fijaciones se queda en su lugar, no haya vibraciones, etcétera. Y bueno, y como cierre o última parte, viene todo lo que es la estética. Estética externa de la moto, hablamos de los plásticos, el tanque de combustible, que es una parte muy importante porque dentro del tanque está también la bomba eléctrica, la bomba de combustible, que las vamos a abrir, la vamos a sacar, la vamos a desarmar, vamos a revisarla, la vamos a probar, les voy a enseñar cómo probarlas para ver si funciona o no. Y bueno, como decía, respecto a lo que es la estética, veremos. Vamos a intentar reparar esto, vamos a ver si los repintamos, hacemos algún trabajo de pintura, obviamente sacándole todos los rayones, viendo todos los anclajes, si le falta algún soporte se lo construiremos, etcétera. Pero es una de las cosas más importantes porque es cómo después la gente ve la moto. Por ahí todo el trabajo que hacemos interno de restaurar el motor y demás, eso no se va a ver porque la moto prácticamente está toda carenada y creo que la parte estética esa es la más importante a la vista y cómo la gente va a ver la moto, así que también es una cosa importante. Y tengo esas dos opciones, o restaurar, recuperar, repintar los plásticos y carinados que tengo ahora, o comprar esos kits que ya vienen directamente de China, que los compra uno por AliExpress, y pensaba comprar el blanco y hacer esta cuestión de la estética que habíamos hablado al principio del equipo de Castrol, una cosa así. Así que veremos. Y bueno, hasta acá llegamos hoy. Espero verlos en el próximo video. Ya en el próximo todo va a estar arriba del banco y ya nos vamos a meter mano, vamos a engrasarnos, vamos a limpiar, vamos a trabajar y ahí les voy tirando todos los tips que me salgan y sepa y demás. Así que nada, los espero. No olviden de activar la campanita, así les avisa cuando subo el video. Y si no estás suscripto, dale, bancame, suscríbete, que eso hace que el canal crezca más y que lo vea más gente y que juntos podamos hacer una comunidad linda, grande, donde podamos compartir toda nuestra pasión y lo que nos gusta. Gracias, gente. Nos vemos en el próximo video.